En esta sesión vamos a revisar los miembros que puede tener una clase. Esto es unidad 2, clases y objetos. En la programación orientada a objetos se usan dos términos para definir las acciones y las características que definen a las clases. Tenemos por una parte los miembros de datos y los miembros funcionales. Ambos tipos son conocidos como miembros de una clase. Lo que quiero decir con esto es que una clase, representado por este elemento azul del lado derecho de la diapositiva, va a representar una clase. Y una clase va a constar de dos elementos principales, lo que hemos venido platicando últimamente. Datos, representados por este prisma negro, y funciones, representados por este elemento rojo. Ambos nos van a servir para nuestro programa o para nuestros programas. Todas las clases van a estar constituidas por estos dos tipos de miembros. Los miembros de datos básicamente almacenan datos asociados con la clase o instancia de la clase. Los miembros de datos generalmente modelan los atributos del mundo real que la clase representa. Los campos, denominados en inglés fields, son los miembros de datos más importantes. Un campo es una variable que pertenece a una clase y puede ser de cualquier tipo de dato. También se pueden leer y se pueden escribir. Es decir, son elementos o datos que se pueden leer y escribir. La sintaxis para crear los campos dentro de una clase es muy sencilla. Lo único que tenemos que hacer es especificar el tipo de dato que va a guardar el dato o la variable y su identificador o el field name. Entonces tenemos el type y el field name. ¿Dónde van estos elementos? Como es de esperarse, van dentro de una clase. En este caso van dentro de la clase myClass, que es una clase ejemplo que contiene el campo myField, que es de tipo entero. Trasladando al ejemplo que hemos venido haciendo desde la sesión anterior, en donde estamos tratando de modelar un número complejo, ¿qué datos o qué campos podemos identificar naturalmente? Prácticamente podemos identificar dos elementos que componen a un número complejo o dos datos que componen a un número complejo. La parte real, representado por esta A, y la parte imaginaria, representada por esta letra B. Si nosotros modelamos a un número complejo y lo representamos en su diagrama UML, podríamos entonces tener dos elementos que representan un número complejo, su parte real y su parte imaginaria. De aquí tendríamos que pensar cómo o qué tipo de dato vamos a ocupar. En este caso vamos a seleccionar el tipo de dato doble o double. Vamos entonces a trasladar esto a nuestro código en C#. Este es el programa que hemos estado manejando, en donde ya tenemos nuestra clase complex que representa el número complejo. Lo que vamos ahora es a definir los campos o los fields. Los fields de nuestro número complejo. Bien, entonces todo número complejo va a tener dos campos o dos fields. Uno de tipo double que representa nuestra parte real, entonces le vamos a poner real. Punto y coma, y vamos a tener otro que va a representar la parte imaginaria o imaginary. Estos van a ser los dos campos que va a tener mi clase compleja. Con esto lo que estamos haciendo es esto de acá. Tenemos una representación de un complejo en términos de dos campos, su parte real, en este caso la parte verde, y la parte imaginaria, la parte B de color azul. Estamos usando la sintaxis correcta, que es decir, estamos definiendo el tipo de dato del campo y su identificador. Los identificadores van en camel casing, inician en minúscula. Si tuvieran alguna palabra compuesta,
se tendría que hacer de esta manera si seguimos la notación camel. Si lo llamáramos real part, sería aquí imaginary part. Con esto estaríamos haciendo el camel casing. De momento vamos a dejarlo como parte real, parte imaginaria, de una manera más sencilla. Entonces, esto es lo que hemos hecho hasta el momento. Sin embargo, hay muchas formas en que nosotros podemos hacer esta declaración. Por ejemplo, dado que estamos declarando dos campos del mismo tipo, podemos hacerlo de esta manera. Pudiéramos nosotros simplemente simplificar un poco esta declaración, poniendo aquí una coma y diciendo que vamos a tener dos campos, una parte real, una parte imaginaria, y listo. Esa es una forma de hacerlo. Podemos nosotros darles un valor inicial a la parte real. Podemos decir que cuando alguien cree un número complejo, su parte real y su parte imaginaria van a inicializarse en 0. Podemos no necesariamente inicializarlo en 0, podemos inicializarlo en 1, 1. Esto lo decide el programador. En este caso, yo voy a determinar dejarlo a lo que se le llama la inicialización por default. Y te preguntarás, ¿qué es la inicialización por default? Es lo que vamos a ver más adelante. Cuando yo hablo de una inicialización por default, me refiero a esto. Cuando yo no especifico un valor inicial, ¿qué valor inicial van a tomar mis campos? A ver, piénsalo. Uno podría pensar, bueno, ¿es 1? ¿Es 0? ¿Es -3? La respuesta es que .NET tiene una regla de inicialización para cada tipo de dato, ya sea que formen parte de un método o de un campo. A este valor de inicialización se le conoce como el default value. Acá tenemos un ejemplo de cuáles serían los valores iniciales de un default. Por ejemplo, un entero siempre se va a inicializar en 0, al igual que un flotante, que un decimal. En el caso de un booleano, siempre van a ser inicializados en false si no le damos valores iniciales. En caso de un char, a un valor de carácter nulo. Por lo tanto, en general, tenemos esta idea. Todos los elementos van a tender a inicializarse a sus valores nulos. Es así como hemos llegado al final de nuestra lección. En conclusión y en resumen, lo que podemos decir que aprendimos en esta pequeña lección es a agregar campos. Entender que una clase va a estar compuesta de campos y acciones, también conocidas como atributos o métodos, y que podemos nosotros definir estos campos en una sola línea, y que si no especificamos un valor inicial, existen reglas en .NET que les van a atribuir valores iniciales a nuestros campos. Pero, ¿cómo se pueden crear números complejos ya una vez que hemos definido una clase? Es decir, ¿cómo podemos crear instancias u objetos que van a usar a esta clase como un molde? Es lo que veremos en las siguientes sesiones.